Mira, el asunto es que cuando uno va a entrar a meterse en un tema de ciencia, que yo creo por lo cual están naufragando muchas instituciones, incluyendo la ciencia, yo creo que uno tiene que ser totalmente imparcial. ¿De qué tipo, loco? O sea, si la persona que es científica es ateo o es religioso, eso no tiene por qué influir en el desenvolvimiento de lo que se está investigando. O sea, uno no puede inducir una cosa o la otra. En el ámbito de... La ciencia tiene que ser lo más objetiva posible. Por eso yo creo que hay muchos ámbitos, y por eso que la política no es una ciencia, porque tiene ideología. Y la política tiene ideología religiosa y tiene ideología política, de partidos políticos. Entonces, la política, o sea, las ciencias políticas, yo creo que las ciencias políticas llegaron científicos a observar y todavía no han tenido resultados de la observación. Lo que tampoco es plausible es que a las ciencias complejas tenga que carecer de virtud, porque me parece a mí que eso es la soberbia ideológica de no querer reconocer de que cuando el observador no quiere reconocer de que no tiene la capacidad como observador o la competencia como observador para poder observar científicamente un ámbito, tiene que reconocer de que él no está facultado para eso, nada más. Pero no puede obviar lo que ya se estaba estudiando, que es la parte virtuosa de la política, porque la política parte desde que el político y la política están para el servicio del país, de la nación, y para el servicio de la humanidad, como toda ciencia. Pero sobre todo esta ciencia tiene un propósito que es social. Las ciencias sociales tienen un propósito social. Tienen un propósito social. No es solamente lucha por el poder. Entonces, acá yo considero que hay un problema ideológico tanto en el punto de vista religioso como ateo. Acá nos vamos a sacar una foto con mi amigo Bravo. Sonríe. Entonces, tanto desde el punto de vista religioso como ateo. La religión creó un conflicto entre la ciencia y la Biblia que es bastante artificial con respecto, por ejemplo, a la evolución, que está archidemostrada, aunque no está completa la teoría de la evolución, pero está archidemostrada que los seres vivos evolucionan. Ahora, lo que es falso es que la Biblia esté contra la evolución. Nunca la Biblia está contra la evolución. De hecho, en Génesis 1 habla de que Dios creó al hombre, y en Génesis 2 dice que Dios formó al hombre. Formación, transformación, evolución son sinónimos. Son distintos tipos de formar a un ser vivo. Eso es todo. Entonces yo creo que hay en la ideología, que es la enfermedad de los intelectuales, ha minado todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, tenemos a un senador Moreira que empujó a otro senador, así como muchos que se han agarrado puñetes en el Senado. Ah, pero esa cuestión pasó el año en cohete, cuando como...
Claro, pero 20 siempre, años atrás. siempre han habido varios altercados Más de 20 años atrás. por razones ideológicas, por falta de objetividad. Fíjate, Miguel, que nosotros hemos avanzado bastante y nos hemos ido corrigiendo unos a otros. Y hemos avanzado, ¿por qué? Porque estamos usando la objetividad. O sea, defendemos nuestros puntos de vista, pero siempre desde un lugar objetivo. ¿Me Entonces, ellos no tienen la capacidad, se supone, yo creo que no están facultados para ejercer el cargo, psicológicamente, porque están demasiado ideologizados, entonces no tienen la capacidad de ser imparciales. Por eso yo estoy en contra de la ideología. La ideología no tiene nada que ver con la ciencia. Las ideologías políticas no tienen ninguna base científica, nunca han sido demostradas, nunca se ha demostrado que produzcan lo que prometen producir, que es un beneficio social para la humanidad. Eso nunca ha sido demostrado por ninguna tendencia política. Pero es que el objetivo de la política no es el que decir, si tú estás mal, ¿Cuál es el objetivo de la política? gobernar. O de las ciencias sociales. El objetivo de las ciencias sociales es lo social. Es la virtud en lo social. No, ahí tú le estás colocando otra cuestión. No, eso partió desde el inicio. ¿Tú crees que por qué los mandan a clases de ética y de moral? Porque eso es indispensable en la política. La ciencia no es la chabacanería que la otra vez definió Luis. No, los mandan a clases de ética porque dentro de la normativa legal no había nada para sancionarlo. La política no es una ciencia, es estafa. O sea, la política, las ciencias políticas son una cosa, la política es otra cosa. Los políticos, en la política hay estafa. Cuando una persona promete una cosa, cuando un grupo de personas prometen cosas y después esas cosas no las cumplen y se empiezan a echar la culpa entre unos y otros, eso es una estafa, porque se les pagó por eso. Entonces ellos están acostumbrados a eso y eso se ha normalizado. Eso no es ciencia, porque en la ciencia las ecuaciones tienen que tener resultados, en la ciencia exacta. Acá en esta ciencia tiene que ser lo mismo. Ya tiene resultados, salieron elegidos. No, tiene que tener resultados en cuanto a lo que como tienen que cuadrar los resultados con lo que ellos dijeron que que iba a producirse. Si no, no han demostrado nada. La derecha no ha demostrado nada, el comunismo no ha demostrado nunca nada. Nunca han demostrado que se llega a los estadios que ellos dicen que van a llegar. Entonces de ciencia no tienen nada, son puras ideologías. Son doctrinas, son ideologías. Entonces la ideología no se puede decir que una ideología sea ciencia. Lo único científico que pueden haber estado durante un tiempo, y no sé si ahora seguirán todavía, son los observadores, los sociólogos, los filósofos, posiblemente un profeta o un sabio, que observan lo que están haciendo un trabajo científico porque estarán observando el fenómeno, la política como un fenómeno, pero ese fenómeno no es ciencia. El fenómeno en sí, el fenómeno de la política, ellos son los observados. Entonces sí, no es ciencia eso. La ciencia se caracteriza por demostrar las cosas, demostrar verdades, y para ir avanzando en las verdades hay que ir investigando, usando la lógica, los antecedentes. Y yo tengo claro que ningún partido político ha demostrado nada de lo que dice perseguir, ni lo ha logrado tampoco. El propósito de la política, lo que prometen los políticos es servir al país
y son servidores públicos que están para solucionar nuestros problemas. Y en eso nunca han cumplido, eso nunca ha sido cierto. Ellos tienen una lucha ideológica y se olvidan completamente de nosotros. Ellos solamente viven en la lucha ideológica, entonces no les interesa, y no les interesa que llegue la ciencia a la política tampoco. Les interesa un rábano que la ciencia llegue a la política, ni descubrir nada que nos convenga o no nos convenga. Entonces eso no es ciencia, eso no tiene nada de ciencia. Los observadores pueden estar tratando de construir una ciencia sin lograrlo. Principalmente los sociólogos, los filósofos. ¿Eso es lo que crees tú? Sí, de eso estoy convencido, pues, porque eso es lo que es una ciencia. Pues. La ciencia parte por la observación y termina en la demostración. No en peleas ideológicas, no en una estafa. ¿Cómo una estafa puede llegar a ser ciencia? Eso no es ciencia. Esos son los que están siendo estudiados por los científicos. Pero por científicos que no han podido observar nada más allá de lo que ellos pueden ver. Y eso es lo frustrante. Y la frustración ha producido tantos cabos de repente. Y lo más interesante de todo que las ciencias complejas, a diferencia de la otra ciencia, porque son ciencias distintas, tienen virtud y tienen propósito. Tienen propósito para el ser humano, para la humanidad y para las formas de vida. De hecho, es muy probable que los propósitos aporten a la teoría del todo que andaba buscando Stephen Hawking. Porque el propósito es lo que aúna todo. Hasta la capa de ozono. Hasta la capa de ozono nos favorece. La capa de ozono nos favorece. Entonces todo tiene un propósito. Mezcla todas las cuestiones. Y el mismo, tiene un propósito y el mismo. Que las ciencias complejas tienen que abarcar todo eso porque ahí están todos esos antecedentes. La ciencia compleja abarca las cosas desde el propósito. Y esas ciencias después se juntan porque es un todo. Es un todo. Si esas ciencias al final se van a juntar en el propósito, las va a juntar. Pero uno lo que no puede hacer en la ciencia, lo que no puede hacer es ser gobernado por la ideología, porque uno tiene que ser objetivo. Si la ciencia nos nos acerca a un ser superior, habrá que aceptarlo. Y si nos aleja de un ser superior y nos lleva a otro estadio, nos guste o no nos guste, habrá que aceptarlo. Pero la ciencia tiene que avanzar de manera objetiva, sin ideología. La ideología nosotros tenemos que guardarla. Si la tenemos que guardarla. Mientras menos ideología tengamos, más objetivos vamos a ser. Pero en la ciencia la ideología es fatal. En la ciencia la ideología es un veneno para la ciencia. Por eso que la política no puede ser ciencia. Terminó convirtiéndose en una estafa legalizada, que está dentro del sistema, una estafa constante. Eso es lo que es la política. Pero no sé si será eso, hasta dónde será, hasta dónde y hasta cuándo será sustentable en el tiempo. Por eso que llegó el momento de que la ciencia llegue a la política. Claro. Y la ciencia, y la gente va a empezar a exigir eso. Va a exigir ciencia en la política. De hecho estuve viendo Mira, la gente lo único que le va a pedir a la política es que los políticos cumplan las promesas que hacen. Claro, que demuestren lo que dicen que saben. Eso nunca va a pasar. Pero digo yo que hay que... el espíritu de la ley, para que pase eso, hay que obligarlos a trabajar para eso. Por eso que yo te hablé en la otra saga del asunto de que ellos tienen que votar con argumentos.
No basta con que ellos den un mensaje largo, cada uno hace un mensaje emocional. No, ellos se tienen que debatir. Y se tiene que debatir con argumentos, un debate de ida y vuelta, hasta que alguien quede sin argumento. Si la persona que rechaza un proyecto tiene argumento, es porque el proyecto es malo. Y si no tiene argumento es porque el proyecto es bueno y no va a poder parar un proyecto. Porque también detrás de un proyecto hay todo un equipo, hay ministros, hay un presidente y hay un pueblo que lo mandató y que él le prometió, se comprometió con el pueblo y tienen planificado avanzar en ciertos aspectos. Entonces por una guerra ideológica, por una pelea ideológica entre políticos en el Congreso, no se pueden parar proyectos. O sea, eso es ridículo. No hemos acostumbrado a cosas que son totalmente anómalas. Lo ideal es que los que lleguen después al Congreso lleguen a ser científicos. Lleguen a ser científicos. Se empiecen a instruir y empiecen a investigar realmente si los proyectos son y demuestren que son o que no son viables ni son con hecho y con argumento y con todo, que son o no son viables ni favorables para la gente, para el país. De eso se trata. Entonces, de ahí a que la política, o sea, la ideología, ya sea religiosa o de cosmovisión o bien de política, de cualquier tipo, es fatal, porque está llena de especulaciones, de mitos, de creencias y cosas que no están demostradas. E incluso llegué a la conclusión yo con ese dicho que dijo que la fe y la duda son herramientas, son sospechas y herramientas que nos llevan al conocimiento. Pero solamente sobre el conocimiento se puede construir. Y en la política se ponen a construir sobre ideas y creencias, y mitos, y especulaciones. Entonces es enfermizo, por eso que se pierde tanto dinero, se pierde trabajo, recursos, todo en puras pelotudeces. Tiene que llegar la ciencia a la política. Tiene que llegar la ciencia a la política. Eso es lógico. Y la virtud a esa ciencia, porque esa ciencia no puede operar sin virtud. Es otro tipo de ciencia. En esa ciencia sí importan los resultados, porque son ciencias sociales que tratan los temas de la sociedad. Entonces tienen que tener resultados. Geografía de la realidad. de la realidad. Pablo, ¿cómo quiero el